Entonces, esta ecuación diferencial que observamos aquí aparentemente es una ecuación diferencial homogénea de primer orden. De primer orden porque aparece la primera derivada, pero para ser homogénea tiene que estar igualado a cero. Entonces lo primero que debo hacer es pasar este término al otro lado. Entonces me quedaría así, x menos y3, y2 seno x de x, ¿sí? Menos, pasa esto, quedaría así, 3xy2 más 2y coseno x diferencial y igual a 0. Pero si uno recuerda, la ecuación diferencial es una suma. Entonces lo que se procede es a meter el menos dentro del paréntesis. Entonces tendría lo siguiente, sería más de este menos, cambia los signos. Aquí quedaría negativo y aquí quedaría negativo. Entonces aquí ya tiene la forma de la ecuación diferencial homogénea. O sea, identificando quién es m de x y, que es el que acompaña al de x, sería x menos y3 más y2 seno x. Y el n de x y, o sea, en dos variables, sería menos 3x y a la 2 menos 2y coseno x. Entonces, como nos dice el teorema, es que la derivada de la función n, la derivada parcial con respecto a y, debe ser equivalente a la derivada parcial de n con respecto a x. Entonces vamos a probar si estas dos funciones con su ecuación diferencial es una ecuación diferencial exacta. Entonces, por consiguiente, va a derivar a m con respecto a la contraria, o sea, a y. Entonces, recordar que si yo hablo de y, quiere decir que x es una constante. Entonces, si uno observa aquí la función m, entonces x es una constante, la derivada de la constante es 0. Aquí entonces derivando con respecto a y, entonces me quedaría, quedaría 3y2, porque paso a multiplicar y resto 1. Y aquí en el caso de aquí quedaría entonces, como esto es una constante, derivo solamente la variable y a la 2 quedaría 2y por seno x. O sea que, en otras palabras, quedaría así. Menos 3y2 más 2y por seno x. De manera similar, la función n voy a derivarla parcialmente con respecto a x. Entonces en este caso y es una constante. Entonces, si yo derivo a menos 3x aquí, su derivada de menos 3, ¿sí?, por y2, y se deriva aquí, entonces aquí quedaría la constante menos 2y y la derivada de coseno es menos seno. O sea que en esencia sería menos 3y2 y menos con menos da más 2y seno x. Si yo miro esta respuesta con la anterior, son equivalentes. Quiere decir que la ecuación diferencial es exacta. Entonces, como es exacta, procedo a resolverla. Entonces, comienzo con cualquiera de las dos funciones para crear una función en dos variables. Es decir, voy a hallar una función en dos variables con respecto a x igual a la función m, que sería x menos y3 más y2 seno x, y le agrego según lo que estoy aquí una función en y. Entonces procedo a integrar con respecto a x. Entonces sería, esta es la integral de una suma. Debemos recordar que x es la variable y y en este caso sería la constante. Entonces sería dx. Entonces aquí esta integral saco la constante. Aquí entonces sacaría la constante. Y aquí quedaría g de y. Entonces esto me va a dar una función en dos variables igual. De aquí quedaría entonces, como esto es una potencia, sería 1 sobre 1 más 1, que es 2x a la 2.
Aquí solamente va a integrar de x, entonces la integral de x es x, más la integral de seno, ¿sí?, es menos coseno, ¿sí?, menos coseno, entonces aquí quedaría y2 por menos coseno de x más un g de y. O sea, en resumidas cuentas, tendría que la función sería un medio de x2, ¿sí?, menos xy3 menos y2 por coseno de x más un g de y. Entonces ya tengo la función, necesito hallar a g de y. Para consiguiente, entonces voy a derivar con respecto a la variable contraria a la que integré. Yo integré con respecto a x, entonces voy a derivar con respecto a y. Entonces debo recordar que si voy a derivar con respecto a y parcialmente, x es una constante. Entonces aquí la derivada de esto sería 0, porque la derivada es una constante. Aquí sería x y la derivada de y3 es 3 veces y2. Y aquí quedaría entonces, esta es una constante, quedaría entonces 2y por coseno x y la derivada de gy es g' de y. O sea que en definitiva tendría yo menos 3xy2 menos 2y coseno x más g' de y. ¿Sí? Esto como la derivada parcial con respecto a y debe ser equivalente a n de xy, entonces tendría menos 3xy2 menos 2y coseno de x más g' de y será igual a la función n, que es esta que está aquí, perdón, menos 3xy2 menos 2y coseno x. Entonces si uno mira cantidades iguales a ambos lados de la igualdad, se simplifica, o sea que esto se va, este se va, y me queda g' de y igual a 0. Entonces procedo a integrar para hallar g de y con respecto a y. Entonces la integral de g' de y debe ser integral de 0 de y. Entonces aquí me quedaría la integral de la derivada de la función y la integral de 0 es una constante, que lo voy a llamar C2, digámosle así. Entonces ya sé quién es g de y. Entonces vuelvo a mi función como estaba, que era esta que está aquí, la función que yo necesito averiguar, y le voy a poner asterisco, entonces voy a reemplazar quién es g de y. Entonces me quedaría aquí f de xy igual un medio de x2 menos xy3 menos y2 por coseno x, y g de y es una constante. Entonces mi parte final, digo, sea f de xy también una constante. Entonces quedaría, reemplazando, tendría C1 igual un medio de x2 menos xy3 menos y2 por coseno x más C2. Como tengo dos constantes, las paso a un lado, quedaría C1 menos C2 es igual a un medio de x2 menos xy3 menos y2 coseno x. Y digo, como ambas son constantes, quiere decir que da una constante, o sea, digo que sea K C1 menos C2, entonces esto me quedaría K igual, o sea, una constante, un medio de x2 menos xy3 menos y2 coseno x, y esa sería la solución de mi ecuación diferencial.